Buenas tardes para todos y todas. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida una vez más a nuestro ciclo de conferencias de todos los días sábados, 4 de la tarde, hora de Colombia. Como siempre, con un mensaje que nos trae la doctrina de los espíritus. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial que nos acompaña, pero antes de ello, vamos con un mensaje que nos trae uno de nuestros integrantes del miembro del grupo Infanto Juvenil de nuestra institución, que es Oscar Niño. Adelante, Oscar. Dice, ya hablamos muchas veces que el dolor es el preanuncio de la verdadera salud. Ella es, pues, la mensajera del equilibrio orgánico, bastando con la que entendamos en su profundidad. Entre tanto, cuando ella llega y toca nuestra puerta, debemos tener condiciones para recibirla, dentro de la ética que el buen senso recomienda, garantizando así la paz en nuestra conciencia. No existe nada errado en el mundo de las formas ni en el de las antiformas. Todo está acorde con los planos de Dios. La enfermedad es un aviso que existe algo errado en nuestro organismo físico y psíquico. Por tanto, debemos examinarnos y en aquello que ya comprendemos. Y ese es todo el mensaje de hoy. Muchas gracias, Oscarito. Gracias por tu mensaje. Bueno, entonces ahora, antes de dar inicio a nuestra conferencia, queremos hacer una invitación muy especial a todos ustedes que nos ven a través de este canal virtual de Facebook de Senderos de la Esperanza, para que nos acompañen el próximo 3, 4 y 5 de julio, que es la semana entrante, con nuestro 18 Congreso Espírita Colombiano, organizado por la Confederación Espírita Colombiana. En esta oportunidad, de manera virtual, es un evento que va a ser transmitido a través de la página de Confecol y que tiene invitados muy especiales como Divaldo Franco para el acto inaugural. También en su acto de clausura nos acompañará Haroldo Dutra con temas que traen consuelo para la humanidad, luz para la humanidad, que es el tema, que es el tema del Congreso, también con su lema Iluminando nuestros tiempos. Esperemos que todos nos acompañen, nos conectemos a este magno evento, con un ciclo de conferencias interesantes, también con un conversatorio en el cual va a estar por nuestro querido Jorge Berrío Bustillo, con John Renas y demás. Toda la información del Congreso la pueden encontrar en la página web de Confecol, www.confecol.org/congreso. Ahí pueden encontrar toda la información del Congreso virtual que vamos a tener para que nos acompañen. Muy bien. Entonces, en esta tarde del día de hoy, sábado, tenemos una compañera y amiga espírita de varios años, quien nos va a tratar un tema muy importante. Ella es Amira Aguilera Char, quien es psicóloga de profesión y espírita desde hace muchísimo tiempo, una trabajadora incansable, que nos acompaña hoy con el tema autoencuentro, herramientas de autocuidado en tiempos de transición planetaria. Antes de darle inicio a Mira que nos comparta el mensaje esta tarde, vamos a sintonizarnos por un instante con el mundo superior. Los invito a que por un momento aquietemos nuestro pensamiento de la cotidianidad de nuestros días para sintonizarnos en este instante con Dios, con el Maestro Jesús de Nazaret, quien es nuestro modelo y guía. Permite, Señor, que en estos momentos este mensaje que traemos o que trae Amira para el día de hoy, esta tarde, llegue a nuestros corazones y operen en nosotros aquellas informaciones que requerimos para nuestra comprensión de nuestro proceso evolutivo. Amado Maestro Jesús, ilumina e inspira a nuestra expositora del día de hoy para que a través de su verbo toda esta información fluya y sea asimilada e interiorizada por cada uno de los que las escuchamos. Gracias una vez más a Dios, al Maestro Jesús, por este día, por este momento, y en tus manos colocamos nuestra tarea de esta tarde, Señor. Que así sea.
Muchas gracias. Entonces, Amira, adelante con tu conferencia. Bienvenida. Gracias, Willy. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, con este tema que es tan importante en el marco de las necesidades actuales tenemos como seres contemporáneos, vamos a hablar un poquito del autoencuentro, vamos a abordar qué es eso, sobre el autodescubrimiento y pues algunas herramientas básicas que la doctrina espírita nos brinda para poder afrontar todas esas necesidades actuales en estos cambios epocales donde nuestro planeta pasa por crisis, ¿no? Distintos tipos de crisis. Y en este momento de renovación, tanto de nuestro planeta, también de nosotros los ciudadanos, todos los espíritus que estamos reencarnando para progresar en este planeta, necesitamos estar en sintonía y reconocer los retos también, esas pruebas y también algunas expiaciones que estamos afrontando en este cambio entre ser un planeta de expiación y pruebas a uno de regeneración. Entonces, para esto la psicología espírita tiene muchos elementos importantes y en este caso Juana de Ángelis en el libro Después de la Tempestad nos plantea esta situación, y es que el planeta está pasando hace un buen tiempo por algunas tempestades a nivel moral, a nivel económica, a nivel social, que internamente en nuestro corazón todos sentimos que rugen amenazadoras por doquier. Entonces, el materialismo que ha estado basado desde la modernidad empieza a derrumbarse, y cada uno de nosotros va sintiendo de que no encontramos las respuestas para las necesidades actuales, donde las perspectivas un poco transitorias del placer pasajero no están dando las herramientas necesarias para que podamos construir un mundo mejor y también para que podamos ser personas de bien de manera integral. Entonces, esta perspectiva del cristianismo revivido, que es la doctrina espírita, este consolador prometido, como la tercera revelación que viene a explicar mucho más a profundidad a partir de la psicología profunda cómo estas enseñanzas nos amplían el sentido, ¿no? Porque vamos entendiendo que después de las tormentas actuales diversas que estamos viviendo, vendrá la bonanza de la paz, vendrá la renovación. Pero entonces solo el amor, conforme lo enseñó Cristo, va a resolver esos magnos y angustiantes tormentos humanos que estamos experimentando y que cada uno de nosotros está sintiendo en su corazón. Estamos buscando respuestas, estamos sedientos de conocimiento, y por más que estemos huyendo, a veces por generaciones y por encarnaciones hemos estado huyendo de nosotros mismos, este es el momento de encontrarnos con nosotros y con esa divinidad, con Dios que está en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Y a partir de eso, pues tenemos el Evangelio que invitamos a todos a leer, que el Evangelio según el Espiritismo recoge las enseñanzas del Maestro Jesús como guía de la humanidad, y nos muestra algunas enseñanzas básicas por medio de parábolas, por medio de su forma sencilla de hablar, pero profunda, ese código moral que todos debemos empezar a sentir, no solamente a comprender teóricamente, sino también a nivel emocionalmente. Entonces, como cada uno de nosotros es responsable por construir este planeta mejor y por mejorarnos de manera integral, como somos herederos de nosotros mismos, entendemos, la doctrina espírita nos empieza a explicar que como somos espíritus inmortales, nosotros estamos recogiendo lo que hemos sembrado en otras existencias, pero que esto que estamos viviendo es transitorio, no es una fatalidad, porque la vida no se acaba con el sepulcro, y que como la vida continúa y seguimos aprendiendo, todas las pruebas, las dificultades que vivimos, las podemos ver desde otra óptica, como más reducida, con más resignación, comprendiendo de que pasarán y que tenemos un futuro prometedor. Entonces, en ese sentido, en la medida que nosotros nos reconocemos, nos conocemos más, cada uno de nosotros se vuelve co-creador con Dios. Cada una de las células de nuestro cuerpo, nosotros somos como los emperadores, ¿sí? Yo soy la emperadora de mi cuerpo, con los distintos sistemas que lo integran,
y así yo debo acercarme a respetar y conocer tanto mi cuerpo, mi alma, ¿no? Mientras que estoy encarnada, y así poder cada día acercarme más a esa plenitud. Somos responsables de nosotros mismos, nuestra psique, nuestra mente es responsable por aquellos karmas, como dice Juana de Ángelis, que hacen parte de esa ley de compensación, porque entendemos que hay justicia divina, no son castigos. No, Dios no es castigador, así lanza rayos, así como usualmente las religiones tradicionales nos lo han vendido, como que se pone bravo y entonces nos manipula y nos regaña, porque a veces nosotros tenemos como la idea de nuestros padres en el inconsciente, pues porque de alguna forma la educación que hemos ido como elaborando, pues ya vamos entendiendo por los estudios también, de que esa interiorización que tenemos a veces de nuestra crianza cuando éramos niños y niñas queda muy en nosotros, y a veces sentimos que de manera un poco con el pensamiento premágico que dice Juan Ángeles que tenemos, que a veces también esa perspectiva de nuestros padres viene como a asemejar un poquito como la ley, ¿no? Como nos acercan a Dios o a veces nos pueden alejar. Entonces, como la educación muchas veces es muy restrictiva, castradora, o a veces es ausente o violenta, empezamos a tener unos desajustes desde la primera infancia, cuando estamos un poco más sensibles a las impresiones, y también obviamente de las construcciones, de los paradigmas, de los esquemas mentales que traemos de otras existencias, que van apareciendo con nuestra identidad más como hacia la adolescencia. Entonces, nosotros a cada momento, con nuestras construcciones mentales, nuestros pensamientos, sentimientos, actos, estamos construyendo, corrigiendo o destruyendo nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a reflexionar hoy. Entonces, todos estos efectos de lo que hemos construido, que estamos recogiendo hoy como un colectivo, porque nuestro planeta también es esa sombra colectiva de la que habla Jung, está también, se encuentra con como esos imaginarios, esos arquetipos, esas imágenes ancestrales, digamos, de la oscuridad, de la sombra, de nuestras, como, o sea, de nuestras malas inclinaciones, nuestras malas tendencias, que pesan mucho en nuestro inconsciente a nivel general, y en nuestras creencias, en nuestra forma de pensar, y pasan muy desapercibidas. Entonces, como hay desajustes que hemos construido a nivel individual y colectivo, porque lo que hace una persona impacta a su familia, impacta a la sociedad en general, al planeta, entonces esas, digamos que los resultados, los efectos de ello empiezan a aparecer, buscándonos el resarcimiento para encontrar el equilibrio. Por ende, es una forma de reajuste, de armonizarnos, aceptar y comprender que las experiencias difíciles, algunas que inevitablemente van a llegar, otras veces las construimos porque elegimos mal, que eso es otro tema, porque somos masoquistas muchas veces, son experiencias que nos invitan a la liberación, ¿sí? A la liberación para ser mejores. Entonces, en este marco también de la pandemia, donde cada uno de nosotros se ha encontrado en sus casas, la vida ha bajado un poco el ritmo, han cambiado la forma de estar también en comunidad, estamos hoy en día conectados de manera virtual, pero también hemos venido estando muy desconectados de nuestros hogares, de nuestros compromisos existenciales, por los afanes del día a día. Entonces, encontramos problemáticas como el estrés, la soledad, la ansiedad y la depresión, que son las enfermedades del siglo XXI, y que para eso es el autodescubrimiento y la psicología espírita y la última espírita en general, que nos da también las bases para afrontar todos esos miedos y las limitaciones que hemos venido cargando. Por eso entendemos que eso que nos va a liberar de las cargas que tenemos para empezar a ser felices es la ley del amor. En el Evangelio según el Espiritismo, entendemos que el hombre en ese proceso evolutivo va pasando por etapas, y empezamos solamente cuando estamos en un momento más primitivo, solo tenemos instintos. Ya más avanzados y corrompidos, solo tenemos sensaciones. Más instruidos y purificados, tenemos sentimientos, y el punto más primoroso del sentimiento es el amor. Un amor que a veces es muy mal entendido con el apego, ¿no?
y otras necesidades ilusorias, más no el amor, ese amor que libera, que tiene muchas formas de experimentarse en la vida, ¿no? No solamente reducida de pronto a intercambios eróticos o a la pareja, sino el amor que se siente ante el estar vivo, ante el aportar cada individuo con lo que tiene a la sociedad y a sí mismo, ¿no? Aprender uno a amarse. Entonces, el espiritismo, cuando nos muestra, como decíamos ahorita, que la reencarnación es una realidad, que la reencarnación triunfa la muerte, entonces el hombre se encuentra deslumbrado con ese patrimonio intelectual y como ya la muerte no lo conduce al suplicio, sino a la conquista de su ser mejorado, elevado, transfigurado, entonces así es como el espíritu debe rescatar al hombre de la materia. Muchos de nosotros nos hemos acercado a ser un poco más espiritualistas, quizás a ser espíritas o de la creencia que tengamos, pero en nuestro corazón muchas veces todavía hay paradigmas del hombre, de la mujer vieja, que tiene necesidades más que todo materialistas, y eso es lo que tenemos que empezar a autodescubrir. En este proceso de progresar y para poder sobrellevar de mejor manera los retos actuales de esta transición planetaria, debemos reconocer cómo podemos autorrealizarnos, cómo podemos ser nosotros felices y sentirnos plenos a pesar de las limitaciones que la vida nos trae. Muchas veces queremos huir de cualquier forma de los retos o compromisos que la vida nos pone, o como la familia que tenemos, o a veces los trabajos, por lo menos nosotros en Colombia, que a veces tenemos precariedad a nivel laboral, social, etcétera, muchos retos. Es un ambiente propicio y, bueno, en el planeta en general, para nosotros aprender a ver más allá de las miserias humanas y poder desarrollar esos esfuerzos necesarios para autorrealizarnos a través del desarrollo de la voluntad, que es esa palanca fundamental para que nosotros podamos desarrollar esas actividades humanas y que nos van a llevar, que nos permiten realizar ese análisis de las circunstancias y las problemáticas que corresponden al ser contemporáneo y a esos rápidos procesos de transformación y madurez de la personalidad. Entonces, ese análisis, esa óptica, el punto de vista trascendente, transpersonal, que permite la psicología espírita a través del evangelio, según el espiritismo, y toda la codificación, lo indica Juana de Ángelis en su libro Vida, Desafíos y Soluciones, como esa medida para que nosotros podamos encontrar cuál es el camino y la forma de abordar nuestra paz y nuestra realización, entendiendo que a pesar de que la felicidad no es de este mundo, de que entendemos que muchos de lo que sembramos lo vamos a cosechar es en el porvenir, nos da un punto de vista más ampliado. Entonces, para poder desarrollar ese punto de vista necesitamos viajar en el rumbo de nuestro inconsciente, para así poder liberarlo de todas esas herencias primarias, básicas, instintivas, y enriquecer nuestro sí, nuestro yo, con esa luz del discernimiento y además con esa sintonía de la vida, que es la finalidad principal de la reencarnación, que muchas veces la desdibujamos y no la reconocemos. Estamos casi siempre en huida de la realidad en torno a mecanismos de defensas. Entonces, estamos muchas veces como imbuidos en ese automatismo, ¿no? Nuestro espíritu, nuestra alma está muy apegada a la materia, a esas necesidades como básicas, fisiológicas que vamos a abordar más adelante, en una rueda repetitiva, automática, donde no hay mucho raciocinio, de unas experiencias de ir y venir, de una experiencia a otra, o de experiencias cíclicas en nuestra vida que no entendemos, no reflexionamos, no aprendemos de ellas, sino que nos rebelamos, nos deprimimos, las rechazamos como una oportunidad de madurar, y entonces a veces no tenemos las conquistas necesarias para poder avanzar, nos quedamos estancados como en infancia espiritual. A ver.
Entonces, ese fenómeno de la conquista del infinito no cesa, porque terminada una etapa va a surgir otra más desafiante y por medio de esas victorias el ser logra la plenitud y se torna uno con Dios. ¿Cómo nos tornamos uno con Dios? En el momento en que nosotros nos amamos y nos conocemos. Entonces yo les traigo aquí esta reflexión que todos debemos hacernos y es cómo nos encontramos en los distintos ámbitos de la vida, ¿sí? Nosotros pocas veces nos cuestionamos en estos retos que tenemos a nivel social. Hoy estamos muy interconectados con las redes sociales. Nosotros interactuamos en distintos niveles, de lo colectivo a lo individual. En la forma en que yo interpreto o analizo lo que pasa en la sociedad pasa mucho por cómo me percibo a mí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos encontramos que hay discusiones acerca de temas sociales, políticos, económicos, pues que son naturales, pero muchas veces estamos polarizados, ¿no? Hacia extremos y no aportamos en esas discusiones a llegar a consensos de manera más pacífica para dar nuestros puntos de vista sin entrar en choques tan complejos, sino que muchas veces entramos a irrespetarnos o a ser vulgares o a maltratarnos en las redes o en la cotidianidad entre familiares porque pensamos distinto y es natural. O sea, no todos vamos a tener las mismas perspectivas y debemos aprender a convivir con eso de manera democrática, ¿no? Entonces, sería interesante preguntarnos qué pensamientos tengo yo sobre mi país y mi sistema sociopolítico. Son demasiado negativos, pesimistas, me ando quejando todo el tiempo, ¿sí? Eso afecta nuestra psicósfera individual y asimismo de todo el planeta, que a veces está muy cargada. También así a nivel relacional, nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son esos pensamientos negativos, porque a veces vemos más es como lo malo en los otros, ¿sí? Pero nos cuesta vernos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son esos resentimientos, esas rabias que yo tengo en torno a mi familia en general? Gente con la que de pronto no me hablo, ¿sí? O alguna vez me hicieron algo malo, pero yo me quedé fijada mucho en ese evento y no avanzo, me quedo como en el esquema repetitivo una y otra vez y no me lo cuestiono. Entonces, también tengo que preguntarme a nivel individual cuáles son esas creencias de ese paradigma materialista que no quiero ver porque mi ego no me lo deja ver y lo veo en los otros. Ahí pueden ver qué tal llevar una agendita y anotar en la semana, bueno, ante qué cosas yo reacciono, cuáles son mis puntos débiles, ¿sí? ¿Qué pensamientos tengo de la vida, de pronto mi rol de mujer que me hace sufrir? ¿Sí? Ah, no, pues si no me caso, entonces voy a estar triste, me voy a morir de sola, entonces empiezo a tener unos pensamientos pesimistas desde una mirada muy, digamos, cortoplacista o muy, eh, digamos, que no comprende pues que la vida es transitoria, que venimos a tener experiencias y que la vida continúa para tener muchísimas experiencias y que no solamente tengo esta oportunidad para vivir ciertas cosas, ya tendré distintos momentos y lo que vivo ahora también lo necesito. Con eso no digo que nos estanquemos y no queramos avanzar o buscar mejorar la calidad de vida, pero hay situaciones que muchas veces yo no puedo cambiar, que la vida me trae experiencias repetitivas que me quieren decir algo y que yo a veces no quiero observar. Por eso es importante preguntarme también qué no me he perdonado, qué no le he perdonado a otros, para así yo poder identificar mi sombra individual, que son mis aspectos negativos, que a veces no quiero ver, para poder avanzar y aportar eh, para que no haya tanta contaminación mental que hay en nuestro planeta. El ambiente está denso, hay muchos conflictos a nivel intrapersonal con uno mismo, interpersonal con otros, a nivel macroeconómico, macropolítico. Hay muchas batallas, ¿no? Y eso nos desgasta, nos termina enfermando. Entonces, terminamos siempre como respirando esa energía pesada, esa polución venenosa y a veces irrefrenable gracias al cultivo de esas lamentables actitudes en las que perseveramos y nos complacemos. Nos gusta hablar de pronto de temas que no nos aportan paz, ¿sí? La cizaña, no sé, la crítica, tantos temas
en las redes también, que estamos bombardeados por muchas imágenes, que el cuerpo del otro, que esto, que cosas que nos generan muchas insatisfacciones. Nos intoxicamos desde adentro porque nos sintonizamos con eso, porque las redes son neutrales, yo puedo escoger a quién sigo, hay muchas cuentas edificantes para aprender, pero pues hay que empezar a filtrar, a hacer como esa limpieza, esa profilaxis mental del paisaje mental para estar más en equilibrio a pesar de las dificultades que yo pueda vivir, porque algunas de ellas no las puedo cambiar, necesito desarrollar coraje para sobrellevarlas. Por ende, digamos que estas posturas están derivadas del desamor, de las ambiciones desenfrenadas, de los odios sistemáticos que mantenemos unos a otros. Por eso es importante autodescubrirnos, como decía, en ese cambio de paradigma para que la fe espiritual corrija esa distrofia, ese daño o esa hipertrofia de la razón. A veces racionalizamos excesivamente y no nos conectamos con la intuición para que la razón, que es totalmente importante, la doctrina espírita habla de la fe razonada, que le da un sentido existencial a las experiencias como encarnados, pero que le da su lugar adecuado para que podamos colocar nuestras aspiraciones no en esa función transitoria de la carne, sino en lo trascendente de nuestra inmortalidad, viviendo la vida, pero no apegados tanto a situaciones, a esas aspiraciones verdaderas y falsas, a esos límites y dependencias que tenemos, a esos embustes, a esos engaños que nos hace el ego de nuestra vanidad, ¿sí? Esas imposturas de la ilusión, de vivir situaciones que sé que me van a traer sufrimiento, que yo sé que a largo plazo meterme en esa situación voy a estar llorando después, pero yo la elijo. Entonces, poder autodescubrirnos nos permite un antídoto, una precaución para que nosotros elijamos de mejor manera siempre hacia el autoamor, hacia nuestro autocuidado. Muchas veces, como nos sentimos culpables, lo que hacemos es elegir todo lo peor para nosotros, porque estamos situados en el paradigma de ese ser que es fisiológico, que es materialista, todavía muy instintivo. Juana dice en su libro Autodescubrimiento que pues digamos que el centro de esa actividad más que en el cuerpo es más que todo del mentón hacia abajo, que es todo como el tema de, por ejemplo, muy enfocado de pronto al sensualismo, a la alimentación excesiva, eh, a, muchas veces dañamos nuestro sistema digestivo por las emociones muy pesadas, por las rabias excesivas que cogemos, porque la rabia es natural, pero a veces la cogemos de manera excesiva, ¿sí? Porque nuestro ego se revuelve fácilmente. Y así estamos muy basados en el dinero, en el estatus, y digamos que no trascendemos la energía más hacia nuestro centro coronario, frontal, etcétera, como todas esas experiencias que nos permiten autorrealizarnos. En esas manifestaciones iniciales del ser fisiológico, ese amor se confunde con los deseos y las pasiones, que a veces sentimos que necesitamos vivir tal experiencia de tal forma para ser felices y como no la encontramos, estamos mal y si la encontramos tampoco nos satisface, queremos más y más y eso se vuelve adictivo, ¿no? Lo vemos muchas veces en la falta de compromiso afectivo con las personas, ya sea con los amigos, las amigas, las parejas, no respetamos muchas veces los sentimientos de otros, pensamos que somos como animales, no son creencias que tenemos en el inconsciente colectivo, como ay, es que yo soy hombre y no me puedo controlar, eso es algo básico, ¿sí? O no, es que como soy mujer tengo que hacer esto o lo otro, son creencias que terminan impulsándonos de manera irreflexiva a repetir acciones una y otra vez sin cuestionarlas. Entonces, todas estas situaciones que surgen de ese sentimiento de culpa por las experiencias previas, porque muchas veces lo que yo vivo hoy en día no es del hoy, no es todo el contenido del hoy, sino del inconsciente que se libera cuando vivo una situación difícil, la siento agrandada porque viene de esa experiencia que no recuerdo, pero que está marcada ahí en mi inconsciente pasado y surge muy fuerte generándome conflictos. Algunos de nosotros podemos tener esos desajustes ya a nivel psiquiátrico porque hay una base biológica o solamente a nivel psicológica. Y también esos tipos de conflictos psicológicos que son caprichos del ego terminan
que son egoístas, que nos atormentan, nos hacen imprevisibles, apasionados, en exceso, ¿no? Cualquier desajuste que no es adecuado, nos termina enfermando también, ¿sí? Generando la ansiedad, la depresión, porque sé que me equivoco, pero vuelvo y lo repito, no salgo de ese esquema automático. Nos quedamos sumergidos en la ilusión, en un juego de los instintos, como decía Platón, como digamos que no estamos viendo las ideas, en el mundo de las ideas, sino estamos metidos ahí en la caverna viendo solo la sombra de necesidades que no son fundamentales para nosotros y que nos hacen esclavos de eso, y además nos sentimos víctimas de lo que sucede. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué tengo que sobrellevar este trabajo o esta situación? Y eso no quiere decir que no pongamos límites adecuados, porque hay situaciones a las que hay que saber poner límites y decir, pues si yo estoy en una relación que me están haciendo daño y ya es algo demasiado violento y que no se puede sobrellevar, pues hay que saber poner límites. Pero si por el contrario hay algunas situaciones, y cada caso es único, ¿no? Y eso hay que verlo también en los espacios terapéuticos y verlo de manera individual, pero también hay situaciones que podemos sobrellevar, que sabemos que tenemos que aprender a tolerar, quizás no entrar a conectarnos tanto con el conflicto, con el otro, sino saber poner cierto límite para que no estemos todo el tiempo tan desajustados en nuestras emociones, verlo como desde otro lugar, eh, digamos, con más comprensión y paciencia, y así, pues, este ser que es fisiológico, que pone a veces esa felicidad, una felicidad que no tiene sentido profundo, que es deprimente, que se siente cansado, quiere vivir experiencias como sensuales, ¿sí? Quiere huir, todo el tiempo quiere viajar, todo el tiempo quiere jugar. Es el niño infantil que todo el tiempo quiere sentir emociones fuertes, pero que se cansa y un día dice, ya no quiero vivir más. Entonces ahí llegan las ideas, digamos, la ideación suicida, también que se instaura de manera muy sutil y hay que escucharla también, porque no hay que negarla, sino escucharla, a ver qué me quiere decir. Se necesita un cambio, porque entre yo más la niegue, ella más va cogiendo fuerza. Hay que atender a eso y obviamente con los profesionales especializados, porque finalmente cuando no hay amor real, cuando no hay amor en mi vida, que tiene ese ser psicológico, yo me quedo todo el tiempo sedienta. Dice Juana que es como tomarse agua salada, tomo agua salada y no me quita la sed. Entonces, la doctrina espírita tiene las herramientas adecuadas para tomarnos esa agua, que va a ser ese bálsamo que nos va a tranquilizar, a consolar, a hacernos entender por qué vivimos ciertas situaciones que hacen parte de una justicia divina que es amorosa, ¿sí? Para que no sigamos anestesiados ante las pasiones, ¿sí? Casi como adormitados, nuestra conciencia está dormida, y pasamos de ese vaivén como del gozo, me fui de rumba y luego estoy cansada, estoy deprimida, me emborraché y ya después estoy aburrida, cansada del domingo, síndrome del domingo por la tarde, noche, bueno, como se llame, y entonces ya el lunes no quiero trabajar y se repite una y otra vez y no quiebro ese patrón, ¿sí? A veces no me lo cuestiono, porque la sociedad con la sombra colectiva te presiona que eso es así, y más y más y más, y ahí es donde llegan pues los extremos, ¿no? Y el desperdicio de la existencia. Ese solo sentir placer para luego arrepentirnos o sentir satisfacciones, pero luego frustraciones, nos genera, nos vuelve un tormento. Entonces, si yo es mejor permanecer sedientos, como dice Juana, que digamos que andar atormentados con el arrepentimiento, porque luego yo podré saciar esa sed con el agua que sí me va a calmar y no con ese elixir como de contaminación que no me aporta, ¿no? Que me deja todo el tiempo sin sentido. Entonces, todas estas situaciones del ser fisiológico me dejan en una inseguridad. Si tenemos baja autoestima, si tenemos el síndrome del impostor, que a veces siento que todo lo hago mal. En algún momento yo también lo he sentido, todavía lo siento, pero en menor cantidad, porque me lo cuestiono y digo, a veces me siento insegura, me da miedo hablar, me da miedo hacer cosas, y es el estudio y el autoconocimiento que lo puede permitir a uno intentar un poquito más. De pronto me cuesta, pero voy a aprender y la próxima vez lo haré mejor y sigo intentando y pues reconociendo de que es equivocándome que puedo progresar porque soy aprendiz de la vida igual que todos ustedes
Y no tenemos que ser perfectos, sino seguir luchando por ser mejores a cada día y también más felices, con esa felicidad que sí trasciende. Es cuando nos desconocemos, cuando no escuchamos nuestras emociones. Entonces mucha gente se siente ansiosa, pero no escucha lo que le pasa, lo niega. Y cuando yo la niego, quiero evadir ese pensamiento conflictivo, ya lo pensé 2 veces. Entonces es elaborarlo, puedo escribirlo, por ejemplo, no reprimirlo, sino escribirlo, identificarlo para empezar a trabajarlo y anteponerle, por ejemplo, a un pensamiento negativo, 3 positivos. Una imagen negativa repetitiva que tengo, otras imágenes que sean optimistas, realistas, porque a veces son imágenes de ilusión, ¿no? Cuando viaje a Estados Unidos, ese día voy a ser feliz. Y cuando ya llego a Estados Unidos me doy cuenta que eso no me dio la felicidad. Por irme a otro lugar no cambia mi estado psicológico. Entonces esa pacificación, esa conducta moral sin conflicto, esa conciencia que se desarrolla sin abandonar nuestras necesidades, conectarnos con el yo profundo, mantener esos idealismos de ese sentido de la vida que disminuyen las posesiones, nuestros arrebatos, nuestros celos, los límites egoístas, para que seamos más humanistas, más altruistas, nos donemos más a los otros sin esperar a cambio, ¿sí? Para que tengamos la conciencia más despierta y lúcida y ser responsables y ser así felices y sentir la plenitud es un trabajo que implica autoencontrarnos, ¿no? Para gradualmente, a pesar de que me equivoco, no me debo sentir tan culpable, sino, sí, tengo remordimiento, me caí, vuelvo a empezar, porque de eso se trata, venimos acá a aprender, estamos en esa escuela y pues cada experiencia aporta para el desarrollo. Luego la viviré mejor, con más responsabilidad. Con eso no quiero decir que ahí seamos conniventes con el error, sino intentar mejorar, pero los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Somos a veces tenemos el pensamiento mágico debido a los traumas de la infancia. Y cuando entramos a la terapia o tenemos situaciones de la vida y no cambiamos de una, eso nos frustra y nos desesperamos. Entonces la paciencia es importante para saber que con el amor hacia nosotros mismos podemos tenernos paciencia para cambiar poco a poco, porque nadie puede cambiar esquemas, mejor dicho, de muchísimo tiempo atrás, de la noche a la mañana. Y eso a veces nos desencanta. Quisiéramos solucionarlo fácilmente, porque también las religiones tradicionales nos han metido de que paga la misa o como el culto externo, arrodíllate, reza esto y ya, sí, vas al cielo, y realmente no, el cielo está aquí o está en el mundo espiritual, está en nuestra paz, nuestro equilibrio de conciencia, ¿no? De nuestros actos y pensamientos y sentimientos hacia el amor. Todo esto nos permite tener más autoestima, estar más felices y la resolución para ese autoconocimiento va a estar acompañada del deseo de transmutar, de transitar, de transformar los sentimientos serviles que nos encadenan al materialismo en emociones sutiles que nos liberan. Entonces, el libro de los espíritus, en la pregunta 919, cuando se habla del conocimiento de sí mismo, pregunta, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Como hemos venido viendo, un sabio de la antigüedad nos dijo, conócete a ti mismo. Pero, ¿y cómo nos conocemos a nosotros mismos? Continúa la pregunta. Entendemos toda la sabiduría de esa máxima. No obstante, la dificultad consiste precisamente en conocerse a sí mismo. ¿De qué modo podemos lograrlo? Entonces nos responden, que el Espíritu de verdad nos responde, haced lo que yo hacía cuando vivía en la tierra. Al concluir el día, interrogaba a mi conciencia. Entonces pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. De ese modo llegué a conocerme y pude ver lo que había para reformar en mí. Aquel que cada noche recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte a sí mismo por el bien o el mal que ha hecho, rogándole a Dios y a su ángel de la guarda que lo iluminen, adquirirá una gran fuerza para perfeccionarse, porque creedme, Dios lo asistirá. Así pues, formulaos preguntas e indagad acerca de lo que habéis hecho y con qué objetivo obrasteis en determinada circunstancia. Si hicisteis algo que censurarías en los demás,
si habéis llevado a cabo una acción que no os atreveríais a confesar. Ojalá hacer esto todas las noches, preguntar, no tengamos miedo a aceptar que nos equivocamos, hay que tener coraje, así como hacemos a veces las embarraditas, darnos cuenta que nos equivocamos, orar, pedirle ayuda. A veces sentimos por la culpa que no merecemos el amor de Dios. Si lo merecemos, con la parábola del hijo pródigo siempre está esa imagen de nuestro Padre Creador que tiene las manos abiertas esperando a que nosotros nos arrepintamos sinceramente y queramos mejorar. Hay que seguir intentando, ¿no? Entonces esto es un hábito necesario que hay que hacer todas las noches. Entonces, pero esto no es fácil de hacer, entonces hay que continuar la pregunta. También preguntaos esto: si Dios quisiera llamarme en este momento al regresar al mundo de los espíritus, donde nada está oculto, ¿qué tendría que temer? ¿Tendría que temer la mirada de alguien? Si nos fuéramos hoy en día, desencarnáramos, ¿tendría que temer la mirada de alguien? Examinad lo que podríais haber hecho contra Dios, luego contra vuestro prójimo y por último contra vosotros. Las respuestas serán un alivio para vuestra conciencia o la indicación de un mal que es preciso tratar. El conocimiento de sí mismo es, por consiguiente, la clave del mejoramiento individual. No obstante, diréis vosotros, ¿cómo puede uno juzgarse a sí mismo? ¿Acaso no tenemos la ilusión del amor propio que atenúa las faltas y las excusa? Entonces aquí hay que pensarnos cuáles son esos mecanismos de defensa que protegen más que todo nuestro ego, que qué es un mecanismo de defensa, que son esos procesos psíquicos, psicológicos, que como función apartan de la percepción consciente todos esos eventos, acontecimientos que nos pueden generar angustia. Entonces, lo que hacemos es reprimir, escondemos las cosas malas que hacemos porque nuestra conciencia no las quiere ver por el orgullo y la ignoramos. Por eso a veces nos cuesta conocernos. Y yo digo, no, pero si yo soy una persona súper feliz, me la paso todo el día irritada y no me doy cuenta. Y puedo estar así toda la vida. Y hay personas que están hasta un punto más profundo donde ya hay una disociación de la personalidad y uno ve, todos tenemos como subpersonalidades, como dice Juana de Ángelis, que tenemos que poner a dialogar. Tenemos voces internas distintas. Escuchemos más la voz interna, ¿sí? Desactivemos los mecanismos de defensa de lo que no quiero ver. Por ejemplo, la ley del espejo. Yo veo en el otro lo que no quiero ver en mí. Eso que tanto me molesta del otro, debo trabajarlo yo. Entonces, a través de los otros también me puedo conocer. Entonces, otro mecanismo de defensa es la racionalización. El avaro se considera simplemente ahorrativo y previsor. No, él no es avaro, un tacaño, es ahorrativo. El orgulloso cree que lo que posee es tan solo dignidad. Eso es muy cierto, pero vosotros disponéis de un medio de control con el que no podréis engañaros. Cuando estéis indecisos acerca del valor de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la calificaríais si la hubiese realizado otra persona. Porque somos fáciles para censurar a la gente, pero no a nosotros mismos, ¿no? En caso de que la censuréis en el prójimo, no podrá ser legítima en vosotros, pues Dios no tiene dos medidas para la justicia. Asimismo, procurad saber lo que los demás piensan de esa acción y no descuidéis la opinión de vuestros enemigos, pues estos no tienen ningún interés en disfrazar la verdad. Muchas veces Dios los pone a vuestro lado como espejo para haceros una advertencia, con mayor franqueza que como lo haría un amigo. A veces los tenemos en la familia, nos dicen directamente, o uno mismo, sin ninguna anestesia, le dice las cosas a sus familiares, y vale la pena escuchar también qué nos dicen, porque algo de eso debe ser cierto, ¿no? Así pues, quien tenga la firme determinación de mejorar, explore su conciencia a fin de arrancar de ella las malas inclinaciones, del mismo modo que arranca las malas hierbas de su jardín mental, ¿no? Haga un balance de su jornada moral, así como el comerciante hace el de sus pérdidas y ganancias. Y os aseguro que aquel balance le dará más beneficios que este. Pensemos, anoten todo lo que ustedes racionalizan, porque uno tiene muchas mentiritas que se echa para, como mecanismo de defensa de su vanidad, de su ego, porque uno no me quiero sentir, como tengo baja autoestima, no quiero, lo que hago es que me engrandezco sintiéndome a veces como más que otros, pero es porque el que se ama a sí mismo no tiene que enaltecerse ni rebajarse, sino que se conecta con sí mismo, ¿no? Entonces es un reto
reto muy grande, pero que son ejercicios, así como a veces hacemos ejercicio en el gimnasio, o aprendemos ejercicios matemáticos, o aprendemos cualquier tipo de ejercicio de la vida que es de repetición. Esto es un ejercicio que tenemos que repetir, ¿sí? Que no es de un día para otro, es de hacerlo toda la vida, pero sin darme palo, solamente para conocerme de manera comprensiva conmigo mismo. Entonces, continúa. Si puede decirse a sí mismo que su jornada ha sido buena, podrá dormir en paz y esperar sin temor el despertar en la otra vida. Formulaos, pues, preguntas claras y precisas. Y no temáis hacerlo en demasía, pues bien se puede invertir algunos minutos para conquistar la dicha eterna. ¿Acaso no trabajáis todos los días con miras a reunir los bienes que os garanticen el descanso en la vejez? Entonces, no, a veces estamos muy enfocados en el trabajo material y en el espiritual, muy poco, ¿no? Ese descanso no es el objeto de vuestros anhelos, el fin que os hace soportar fatigas y privaciones momentáneas. Pues bien, ¿qué es ese descanso de algunos días perturbado por los achaques del cuerpo comparado con el que lo aguarda al hombre de bien? ¿No vale la pena hacer un esfuerzo para conseguirlo? Sé que muchos afirman que el presente es positivo y que el porvenir es incierto. Ahora bien, esa es precisamente la idea que estamos encargados de destruir en vosotros, pues queremos haceros comprender ese porvenir de tal modo que no quede ninguna duda en vuestra alma. Entonces, este objetivo es fundamental para nosotros conocernos. Si nos desconocemos, vamos a continuar siendo víctimas de aquellas herencias ancestrales, de otras encarnaciones, de esos patrones construidos, de las castraciones domésticas, de la falta de madurez psicológica, de las fobias que prevalecen de la infancia, que requieren una terapéutica adecuada que permite la doctrina espírita y también los profesionales de la salud, para así poder nosotros permitir el renacer del individuo por medio de esa renovación de conciencia. Por eso es importante que hagamos una tranquila evaluación de lo que somos, de cómo estamos, y así tener en cuenta esa escala de valores existenciales, cuáles merecen primacía, son más importantes, cuáles son secundarios, donde los espirituales son principales. Eso no quiere decir que olvidemos nuestros compromisos materiales, mundanos, no, nada de eso, pero que sepamos que lo fundamental, cuáles son los fundamentales que le dan sentido a nuestra vida para invertir el tiempo con sabiduría, para tener resultados favorables en la construcción del futuro. Y así seleccionar los objetivos que diluyen la ilusión, esa ilusión de las sensaciones materialistas, que son espejismos con los que vivimos muchas veces, de ese espejismos perturbadores que elaboran nuestro propio ego, ¿no? Por ende, el dolor muchas veces nos permite avanzar, nos despierta la conciencia. Cuando ya llegamos al hastío de que estamos cansados de lo mismo, nos llegan las preguntas existenciales o llega la pérdida de un ser querido, nos abre la conciencia y nos hace preguntarnos por qué hay más allá, ¿no? Entonces, la insatisfacción sistemática y la reencarnación son dos circunstancias que nos impulsan al avance. Como siempre estamos con nuestros pensamientos reconstruyéndonos, ese pensamiento saludable y edificante que fluye por nuestra corriente sanguínea nos da un tono revigorizante o nos enferma. Por eso podemos hacer los ejercicios tanto de indagar nuestros pensamientos, pero también hacer ejercicios, por ejemplo, de visualización, identificar cuáles son los apegos que tengo, necesidades que he creado, cómo yo justifico la evasión de mis compromisos existenciales. Entonces, observando esos puntos débiles por un tiempo, por ejemplo, por 15 días, podríamos, tomando digamos, ese estudio de nosotros mismos, podemos conectarnos más con nuestras emociones para transformarnos y renovar la conciencia. Por eso es importante, dice Juana, examinar esos sucesos viciosos, enfermizos, repetitivos y los accidentes morales y emocionales que tenemos en la cotidianidad para que nos hablemos con más amor, de manera más tierna, con nuestras imperfecciones morales. Porque a veces es que tenemos el diálogo interno y medio lo escuchamos, pero para darnos palo, y como nos damos tan duro
no queremos darnos cuenta de nuestros errores. Por eso hay que hacerlo con cariño con nosotros mismos y con otros para conocernos y ahí sí poder cambiar. Para digerir las emociones tenemos que ser más amorosos, más pacientes. A veces así como cuando la pareja le tiene tanta paciencia a la persona que ama y le aguanta muchas cosas, pero con uno mismo a veces uno no se aguanta nada o viceversa. Entonces vale la pena desarrollar ese diálogo interno más cariñoso y respetuoso para poder conectarnos más con lo divino en nosotros, porque todos tenemos una sombra, tenemos un lado oscuro que hay que reconocer, esos monstruos hay que traerlos a la luz, abrirles el closet al monstruico, sacarlo y hablar con él y conversarle y como encantarlo, enamorarlo también y explicarle por qué de esta es la manera y no como la ha venido haciendo, ¿sí? Entonces hay unas terapéuticas que nos sirven para nuestro equilibrio eh, psicológico y físico. Entonces la introspección, como hemos hablado, la alegría sana, ¿no? No la alegría a veces de burlarme de las cosas de los otros, ¿no? Sino la alegría sana, la reflexión constante, el cultivo de las ideas superiores, desde la creencia que sea, pero el cultivo de esas ideas superiores, el estudio, estar leyendo, la oración que me conecta con esas energías superiores para recargar la energía, el coraje, y así nosotros poder despertar esas potencialidades que tenemos que nos hacen progresar. Entonces, para esa toma de conciencia debemos canalizar, tener disciplina, programar nuestras acciones, identificar nuestras conversaciones, poder utilizar nuestras energías pesadas, deleterias, en aspiraciones creativas, entender la reproducción biológica de manera más consciente, no como animalitos, sino sabiendo de que el amor debe estar de por medio y la planificación mediante el arte, mediante la cultura, la acción ennoblecedora para poder canalizar nuestras energías de la mejor manera y no estar en esas acciones que nos hacen sufrir. Para así poder discernir sobre lo que debemos y podemos hacer sin permitirnos elegir lo que nos agrada, pero que no debemos, no debemos hacer. O sea, que de pronto lo hacemos, pero no nos conviene hacerlo. Entonces eso tenemos que también discernirlo, porque nosotros en nuestra conciencia, en las preguntas 621 de los espíritus, sabemos que en nuestra conciencia podemos diferenciar del bien y del mal, y a veces dudamos de nuestra propia intuición o conciencia, pero en nuestra conciencia está la verdad de cuál es el camino para transitar. Y así, si nosotros empezamos a cambiar las actividades que hacemos, esas actividades que no son positivas, poder conversar de otras ideas que estimulen la creatividad, el coraje y la perseverancia en el bien, podemos mejorar dificultades como por ejemplo el estrés. Una terapia para el estrés, dice Juana de Ángeles, en conflictos existenciales, es esa creencia en la vida futura. Como creemos en la inmortalidad del espíritu, nosotros con esa convicción amplia de que la felicidad no la vamos a encontrar aquí de inmediato, sino que es una siembra que tenemos para más adelante y que el dolor que sobrellevamos con resignación nos ayuda y que tenemos el infinito para progresar y la eternidad. Eso no quiere decir que, bueno, como tengo más vidas, entonces no voy a hacer nada, porque eso nos va a generar conflicto, perdemos el tiempo, eh, sentimientos de culpa y bueno, es avanzar todo el tiempo. No avanzar no dándome látigo, sino de manera amorosa, poco a poco seguir intentando, porque mi ritmo es único, no se parece al de otros. Entonces, esa dificultad de hoy es el preludio para la conquista de mañana. Hay situaciones que no podemos cambiar, ¿no? Hay aflicciones momentáneas que no podemos del todo cambiar, pero la fe en el futuro nos da el coraje para vencer esos compromisos difíciles, perturbadores que vivimos actualmente en la pandemia, en estos momentos de catástrofes sociales, que no todo es malo tampoco, pero a veces nos fijamos, el lente está muy fijado en lo negativo, todo, ay, qué terrible, mira qué terrible todo lo que pasa, y no vemos que hay muchos cambios, que el mundo puede parecer que se está desmoronando, lo que se desmorona son los paradigmas materialistas y el hombre viejo que debe transformarse, pero no va a ser así por siempre, y tenemos nosotros que estar sintonizados
con ese coraje para seguir adelante, perseverando en el bien y en nuestro autoamor y en ese autoconocimiento. Entonces, esa postura, ese punto de vista nos va a permitir eh, eh, impedir la instalación de la ansiedad, considerando que el tiempo es generoso, sin el apremio de la ilusión, que a veces, como les decía, a veces uno como que se queda acostado sin hacer nada, ¿no? Como Dios mío, sálvame, que alguien me salve y yo no hago nada por mí, ¿no? No son las grandes realizaciones, a veces queremos destacar o hacer las grandes cosas, sino las pequeñas realizaciones que a veces nadie ve en el día a día, cuando yo de pronto cogí menos rabia, sé que me cuesta, y entonces, o de pronto tengo esta tendencia y la estoy mejorando un poquito, aplaudirla también y seguir adelante yo mismo, ¿no? Para así, aunque hay tensiones inevitables de acontecimientos que no podemos detener, pero sí la manera como los analizamos, como son analizados para ser aceptados, van a ser responsables por la emoción con la que los enfrentamos. O sea, lo mismo que vivimos, podemos cambiar el punto de vista, la forma en que reaccionamos o más bien actuamos, la emoción con la que enfrentamos la situación, con más comprensión, sin desesperarnos tanto, con más paciencia, para desarrollar ese valor moral que necesitamos para vivir los retos. Queremos cambiar el mundo, pero cambiémonos primero a nosotros mismos, que eso sí lo tenemos en nuestras manos. Entonces, así como Jesús decía a los apóstoles, veis la paja en el ojo de vuestro hermano y no vemos la viga que está en el vuestro. Empecemos a ver la viga que está en el vuestro, ¿sí? Para que podamos ser responsables. Cada uno puede hacer su propia lista de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y darse cuenta con qué carga, ¿sí? Y darse cuenta cuáles son esas debilidades, de pronto los prejuicios, si de pronto tengo un poco de fe ciega, aunque pueda tener conocimientos espiritualistas, puedo seguir teniendo algunos fanatismos por ser espírita o por tener conocimiento espiritualista, eso no me va a dar la tranquilidad ni quitarme la ansiedad, necesito trabajar en mí, ser coherente, cuáles son mis miedos, y cómo ese desconocimiento de las realidades espirituales, ese miedo a la muerte me genera también muchas veces esa agitación psíquica que me deja todo el tiempo desajustada. Si tengo poca disciplina, porque hay que tener más y mejores emprendimientos para poder mejorar. Si tengo poca humildad, no voy a aprender de las experiencias de la vida, siempre voy a estar cuestionándolas y no me voy a poder conocer bien, no me acepto imperfecta. Si tengo poco o nulo autoanálisis, necesito analizarme más. Si reprimo mis pensamientos y sentimientos, que son mecanismos de defensa, como amenazas, cómo está el orgullo y el egoísmo plantado en mi mente y en mis acciones. Y así como los apegos diversos que tengo me generan una sintonía muy fuerte del cuerpo, del espíritu con el cuerpo, ¿no? Me apego demasiado a situaciones también que permiten la fuga de la realidad, la fuga psicológica por medio de excesos. Algunos son demasiado fanáticos de un cantante y enloquecen por eso, otros por el fútbol enloquecen, y todos los placeres de la vida son sanos en equilibrio. A veces ya nos llevamos como al extremo, ¿no? Alimentos excesivos, digamos que el sueño excesivo o no duermo nada, el orgullo en exceso, la vanidad, el egoísmo, a las cosas materiales. A veces mi vida solamente gira en torno a la producción material y no puede ser todo eso. O me apego demasiado a mis familiares y amigos. Cuando uno de ellos parte, siento que al mundo espiritual, que se me derrumbó la vida, o terminé con mi pareja y sentí que se me acabó la vida. Son experiencias que nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos y a saber de que la vida es un transitar y que debemos aprender a desapegarnos mucho de las situaciones. Y además, todo esto resumido, si desconocemos el sentido de nuestra vida trascendente, pues no nos va a ser difícil conocernos. Y parte de ese sentido es también encontrarnos con nuestro yo profundo, ¿no? Bueno, entonces todos estos hábitos, el control de las emociones, aprovechar el tiempo, los hábitos espirituales, entregarme a otros, me puede llevar a entender de que, como dice Juana, después de la tempestad
La tierra, a pesar de estas situaciones difíciles que estamos viviendo, saldrá del caos que la absorbe y volverá en el aire puro, el agua cristalina, la hierba reposante, el trinar de los pájaros, el fulgor del sol y el titular de las estrellas en nombre del Padre Creador y de Jesús, el Salvador perenne de todos nosotros. O sea, todo va a pasar. Lo importante es la actitud, la emoción, la aceptación con la que la llevamos, con alegría también, para que nosotros podamos, como dice Juana, incesantemente buscar tu identidad real, no la que pones por medio de máscaras, sino encontrarte con tu identidad real para descubrirte para el bien de ti mismo. Así constatarás que no eres mejor ni peor que los otros. Lo que sí contará es en lo que tú te conviertas. No importa lo que pasó, sino las aspiraciones que tengo por ser mejor. Con esa toma de conciencia percibirás que no tienes derecho a privilegios ni sufres el abandono de la divinidad. Todos tenemos nuestro espíritu guía, Dios, somos hijos de Dios. Entonces no nos sintamos tampoco abandonados en el mundo porque todos tenemos un sentido y una misión en la vida, ¿no? Entonces, todo cuanto te ocurra, transfórmalo en lección provechosa para tu crecimiento espiritual, pues para ello es que estás en la tierra. Conserva todas las conquistas y conviértelas en lecciones de sabiduría con las que te enriquecerás de bendiciones. Es un mensaje hermoso, nos lo da Juana de Ángelis de Vida Feliz. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ami, por tu conferencia de esta tarde. Queremos enviar un saludo a más de los 50 conectados que nos acompañan en esta tarde, desde ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Ibagué, también Valledupar, desde Mosquera, Facatativá, Madrid, Cundinamarca, Zipaquirá, Argentina, Austin y Nueva York en los Estados Unidos, Brasil, Guayaquil, Lima, Chile, Panamá, Venezuela, Cuba, entre otros. Un saludo muy fraterno para todos ellos que nos han acompañado en esta tarde. Hay unas preguntas aquí a mí que fueron planteadas a través del chat. Se las voy a leer. Rubén de Jesús Hernández Díaz pregunta lo siguiente. Cuando una persona prevalece o es más fuerte o está muy marcada en ella la parte fisiológica, ¿esta situación se puede presentar por alguna influencia espiritual negativa o esta es una imperfección propia del mismo espíritu, pudiendo decir que es un espíritu aún atrasado? Vale, gracias Willy y Rubén por la pregunta, compañero de CEAS Cartagena, ¿no? Creo que sí. Sí, o sea, nosotros nos afinizamos con nuestras malas inclinaciones, que pues, tenemos muchos rastros del ser fisiológico todavía primitivo, y asimismo con esa sintonía nosotros vamos a traer espíritus de la misma calidad vibratoria que nos estimulan o gozan también de nuestras caídas y se conectan con nosotros. Entonces lo importante es conocernos más para saber cómo nos autosaboteamos. Más que un espíritu atrasado, pues todavía somos imperfectos y estamos intentando mejorarnos. Hay elementos, todos tenemos elementos negativos, tenemos sombras a nivel individual, tenemos elementos por trabajar, algunos han desarrollado unos aspectos más que otros, pero todos en esta tierra de expiación y prueba nadie puede decir que no tiene problemas o conflictos, sino que están en mayor o menor medida. Entonces, lo importante es que nosotros podamos identificarlas, cuáles son esos talones de Aquiles, y también, pues, a veces sí, esas emociones pueden ser exacerbadas por odios del ayer que no reconocemos, porque no percibimos a esos espíritus, algunos sí los perciben mucho más claramente, pero también es bueno preguntarse, ¿esto que siento, por qué lo siento? Indaguemos más, porque a veces sentimos de manera exagerada ciertas situaciones o las enfrentamos de la manera inadecuada, de manera violenta, ¿sí? Entonces, si nos están estimulando emociones, pensamientos inconscientes negativos ante nuestra familia, ante nosotros, ante la vida,
pues es el autoconocimiento que nos va a permitir indagar en eso. Cuando uno se pregunta mucho, mucho más, ya uno, incluso en terapia a veces le preguntan a ciertos pacientes, aunque no saben nada de espiritualidad o temas de espíritus o este tema, les pregunto, esa idea intrusiva, ese pensamiento, ¿lo sientes fuera de ti? ¿Lo sientes como muy tuyo? ¿Sientes que te lo escuchas a alguien? ¿Cómo lo ves? Uno empieza como a mirar las diferencias. Eso es algo muy sutil, pero la idea es que escuchemos, pidamos, no importa que tengamos el pensamiento a veces negativo, sea inconsciente o no, a veces tengo es la emoción negativa, tengo la rabia, pero no tengo el pensamiento claro. Preguntémonos qué pienso para así poder trabajarlo. Entonces, allí es importante que nosotros conozcamos bien qué elementos son propios. Claro, yo me sintonizo y le abro la puerta con el resentimiento, las emociones negativas, mis apegos materiales, con ciertas como entidades espirituales, pero no hay que tener miedo ante eso, sino conectarme con mi espíritu guía, pedirle a Dios siempre la fuerza y poder intentar equilibrar la balanza de los pensamientos. Entonces tengo el pensamiento negativo, lo escucho, lo proceso, lo digiero, entiendo por qué, intento perdonar y luego también tener un pensamiento positivo hacia esa persona que quizás me hizo el mal, ¿sí? O hacia mí mismo. O sea, ahí el perdón es fundamental porque esto es algo de todos los días, a todo momento. Y como a veces yo lo ignoro, yo lo reprimo, creo que no está, pero sí está, pero reprimido. Entonces, si me observo más y miro ante qué reacciono y me pregunto más, ¿por qué es que reacciono así? Me puedo dar cuenta, porque muchas veces las personas no nos damos cuenta que estamos resentidos, pero tengo la ansiedad. Si tenemos ansiedad o tenemos depresión, ahí están los odios enmascarados, los resentimientos, hay que enfrentar eso más para trabajarlo. Muy bien, Ani. Hay otra pregunta también de Rubén. Cuando una persona es muy fisiológica, ¿esto quiere decir que es un espíritu muy atrasado? Uh-huh. Sí, bueno, estamos en vías de desarrollo. El nivel de atraso no depende de las luces de cada cual. Sí hay una relación entre más fisiológicos somos, más primitivos. Digamos que todavía no estamos llegando como a los niveles más de desarrollo del espíritu, pero hay que tener muchas encarnaciones para depurarnos. Entonces, digamos que ese camino entre la escala espírita, entre un nivel y el otro, a veces no es tan clara, pero sí hay una relación negativa entre más fisiológicos somos, más nos falta trabajar, ¿sí? Y continúa, como complemento a esta misma pregunta, otra. ¿Un tratamiento psicológico lo puede ayudar para que pueda superar su desequilibrio? Claro, es necesario. Nosotros hoy en día, gracias a la pandemia y las redes y la virtualidad, nos hemos acercado más al trabajo psicológico, que es fundamental. Si de pronto nuestro sistema de salud no es el más adecuado para eso, y a veces mucha gente no accede a eso, pero hay muchas líneas gratuitas también para la atención psicosocial. Asimismo, los centros espíritas se pueden acercar a la atención fraterna, donde eso también es una terapia espiritual y psicológica importante, pero es complementaria a la terapia psicológica, que es primordial porque trabaja las causas, que a veces queremos erradicar los síntomas, ¿no? Me tomo la pastilla para la depresión. Ok, hay personas que necesariamente por digamos que a nivel biológico necesitan la pastilla, ¿cierto? Para que haya mejores conexiones a nivel cognitivo, no sé qué, pero eso no implica que yo no deba hacer un proceso psicológico, porque igual yo puedo mejorar y gradualmente quizás hasta superar ese problema. Cada caso es único, por ende es importante, hay muchos imaginarios de muchos paradigmas, sobre todo en Colombia, de que la psicología es para locos, que es que eso, yo para qué eso, y ya eso, los jóvenes hoy están mucho más abiertos a este tema, y también los que tienen una mentalidad joven, porque no solo es la edad, entonces acercarnos a conocernos más. La doctrina espírita tiene textos espectaculares para también trabajarnos, si es que no puedo acceder al espacio como tal, pero el que busca encuentra, los espacios existen si yo tengo ganas de mejorar. Entonces, claro que sí ayuda y es una responsabilidad. A veces uno dice, ay no, es que no tengo plata, pero uno se gasta la plata en el trago, se la gasta en la rumba, se la gasta en la ropa, zapatos caros, y para el psicólogo no hay. Entonces, es más
las aspiraciones que uno tiene, ¿no? Más que otra cosa. Porque ¿qué es lo que me va a llevar? ¿Me va a llevar los tenis para el mundo espiritual? No me los va a llevar. O el cartón me lo llevo, no me lo va a llevar, ni los premios, los aplausos, eso se queda aquí. Lo que me llevo fue lo que yo evolucioné. Con eso no quiero decir que pues que uno compre sus cosas sea malo, ni mucho menos, pero es también eh, digamos que las ganas que tengo yo de sentirme feliz, porque todos merecemos ser felices y para eso pues la terapia psicológica es fundamental. Muy bien, Ami, pues muchísimas gracias una vez más por la conferencia que nos has brindado. No vemos más preguntas en el chat. Agradecemos una vez más a todos los que nos han acompañado. Dentro de 8 días, pues cordialmente invitados una vez más a nuestro 18 Congreso, cuyo inicio va a ser a las 11 de la mañana. La transmisión va a ser a través de la página de Confecol, www.confecol.org/congreso. Y tendremos la primera conferencia a las 11 de la mañana con Divaldo Franco, que es el acto inaugural de la conferencia. Se titula Doctrina Espírita, Luz para la Humanidad. Luego, después, a las 3 estará Andrés Abreu con la conferencia La Codificación Espírita como derrotero para la felicidad. Continuará Ubaldo Rodríguez de Ávila con Dios, Inteligencia Suprema, Causa Primera de todas las cosas. Y al finalizar de nuestro primer día de congreso estará Johnny Navarro Camacho con el tema Jesús, guía y modelo para la humanidad. Nos vemos dentro de 8 días en el congreso. No vamos a estar en este canal, sino vamos a estar conectados todos con nuestro 18 Congreso Espírita Colombiano. Un abrazo fraternal para todos y que mucha paz para todos. Hasta luego. Gracias.